Lo que nosotros hacemos con el biomagnetismo es neutralizar las distorsiones del pH que sufre el organismo cuando entra cualquier enfermedad orgánica, virus, bacterias, hongos y parásitos principalmente. ¿Y qué tiene que ver la NASA con este descubrimiento? ¿Cómo se lo toma la industria farmacéutica este tema? ¿Y ha habido alguna constancia de alguien que llegue con un padecimiento y después se pueda demostrar científicamente que mejoró? Entiendo que una de las cosas que has estado promoviendo es que haya más terapeutas, que esto se sepa, y para eso estás haciendo cursos, estás preparando, digamos, una nueva generación. Si una persona se resiste, por ejemplo, con hipertensión, con diabetes, decir, oye, no quiero dejar mi medicamento, ¿afecta eso al tratamiento con el biomagnetismo? Un imán sería el cloro, el otro imán sería el ácido. En esa piscina donde vive tal bacteria, entonces ya no puede sobrevivir esa bacteria porque está el pH neutro de ese espacio donde vive y se reproduce el microorganismo. Realmente esto es para que sea para la humanidad, o sea, realmente. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Hola, bienvenidos a un programa más de Sin Tanto Show. Hoy vamos a conocer a uno de los terapeutas internacionales más famosos en biomagnetismo, en bioenergética. Quiero que hoy conozcamos cómo dos imanes pueden cambiarnos realmente nuestra salud, mejorarla, y por eso quiero darle la más cordial bienvenida. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, Nerio, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de venir y poder platicar mis experiencias y a tus órdenes. Oye, hermano, entiendo que tu hijo se enferma de la sinusitis, le hacen una operación, regresa la sinusitis, y ahí es donde tú empiezas a decir, bueno, debe haber alguna alternativa que realmente cure de fondo el asunto, y te empiezas a vincular al tema del biomagnetismo. Así surge, ¿no? Y es un mexicano el que inició todo este sistema. Sí, el biomagnetismo precisamente así se llama. El doctor Isaac Gois Durán descubrió el biomagnetismo y bueno, pues yo de alguna manera llegué a una persona que hacía esta terapia después de que mi hijo había sufrido un problema de adenoides con sinusitis y pues llegó a una cirugía. Esa cirugía, pues en teoría, pues, ya arregla el problema para cualquier persona común. Sí. Pero después de 2 semanitas, mi hijo empezó con lo mismo, como si no hubiera habido cirugía, con los mismos síntomas, la misma fiebre, los mismos problemas de garganta y sinusitis. Hablando con el cirujano, le dije, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa que después de todo este tiempo hacen la cirugía y mi hijo vuelve a los mismos síntomas? Claro. Entonces él me dice que la cirugía no es la solución de raíz. Ah, caray, ¿y por qué no lo dijiste hace un poquito antes? Imagínate el trauma que tengo después de animarme a hacer una operación a un niño chiquitito, claro, de adenoides, y resulta que de nada sirvió, porque volvieron los síntomas, las adenoides volvieron a crecer y todo. El problema es un virus que se llama adenovirus. Entonces, cuando yo llego a esta terapia de biomagnetismo, pues esta terapeuta es una señora que se llama María Elena Alcalá. Ella pues agarra los pies de mi hijo, empieza a hacer una serie de terapéutica y me dice, tu hijo tiene el adenovirus. Y entonces, con un campo magnético se puede neutralizar el pH donde vive el adenovirus y entonces en cuestión de minutos desaparecieron todos los síntomas, toda la sintomatología, la fiebre y todo. Pues así, da increíble, ¿no? Qué barro. Así fue como yo empecé con mi primer shock, mi primera entrada al sistema, ¿no? Y pues me interesó mucho. Esta señora insistía en que yo tenía
algo por ofrecerle a la humanidad y que sería conveniente que yo me metiera al colegio, a la escuela, al sistema para ser terapeuta de biomagnetismo. Siendo licenciado en Administración de Empresas. Sí, dedicado a la construcción con mi hermano que es arquitecto y entonces construíamos juntos casas ahí en la Ciudad de México. Y pues de ahí justamente empecé, no se necesita ser médico Claro. para entender este sistema, que eso es lo más interesante de todo, que una persona común y corriente, utilizando sus 2 hemisferios de su cerebro, pueden trabajar con esta terapia y ayudar a resolver. Bueno, ¿y qué tiene que ver la NASA con este descubrimiento? Cuéntanos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El tema se inicia con el doctor Richard Brurenmeyer de la NASA. Él, trabajando con los astronautas, se da cuenta que los astronautas llegan con enfermedades y cosas especiales después de haber salido a la estratosfera. Cuando aterrizan, o sea, cuando tú sales del campo magnético de la Tierra, Ajá. pues tu condición cambia, porque nosotros dependemos de un campo magnético. Estamos todos parados en un imán. Ahorita estamos en el polo norte, Ajá. pero necesitamos al polo sur. Para habitar en la Tierra necesitamos 2 polos. Sí. Y si tú te sales de estos 2 polos, pues, algo sucede. Claro. Entonces, en la NASA se dieron cuenta por este doctor que las personas que salían de la estratosfera, pues venían con una enfermedad espacial, así se llama, que es osteoporosis galopante. Okay. O sea que el astronauta que sale hacia la estratosfera sabe que puede regresar con osteoporosis. Okay. Entonces, pues este doctor en Estados Unidos, en la NASA, utilizando un imán, empieza a ver que el cuerpo reacciona con la presencia de un polo tanto negativo o positivo en el cuerpo, reacciona y entonces se empezó a sentir, los astronautas sentían mucho alivio, muchas mejoras en todas las situaciones que traían de la estratosfera. Okay. Este señor organiza un curso precisamente de bioenergética para explicar a médicos este fenómeno que sucedía utilizando una terapia monopolar, o sea, con un polo. ¿Ok? Entonces, este doctor, con su teoría, afirma que cuando el cuerpo sufre de un cambio en el pH, por ejemplo, si el hígado se va a la acidez, esta acidez tiene una carga magnética positiva. La acidez es positiva y la alcalinidad es negativa. Entonces, por ejemplo, una parte de tu cuerpo está ácida y si tú acercas un imán negativo a esa acidez que es positiva, entonces por inducción esta acidez sale de tu cuerpo y el imán la absorbe por inducción. Entonces te quita la acidez de tu hígado acercando un imán negativo. Esa es la teoría monopolar de Richard Brurenmeyer de la NASA. Cuando el doctor Isaac Gois va y conoce esta teoría en un curso en Guadalajara, que estaban invitados más de 100 médicos y solo fueron 8, uno de esos 8 era el doctor Isaac Gois. Entonces él tiene esta teoría de que con un imán de una carga tú puedes extraer la acidez del cuerpo. Así, él se fue a México, ya se fue a su casa, se fue a su clínica y ahí empezó todo. Mira. Él, cuando entiende que el imán puede cambiar el pH del cuerpo, de pronto llega un enfermito a su clínica y él dice, bueno, pues yo lo que tengo que ofrecerte ahora es trabajar contigo con campos magnéticos. Pero él tuvo la idea de no extraer la acidez del cuerpo, sino al contrario, empujarla. Entonces, utilizando el otro polo en vez de el negativo para sacar la carga positiva de la acidez del hígado, lo que hizo fue utilizar la misma polaridad
y entonces empujar la carga ácida hacia el cuerpo, hacia adentro del cuerpo. Porque él dice, si un sitio está ácido, entonces debe de haber otro sitio alcalino. Entonces usan dos imanes. Entonces él dice, ¿y qué tal que estos dos focos están en resonancia? O sea, si uno está ácido y otro alcalino, porque así es la naturaleza, por ejemplo, ahorita estamos de noche, pero en otro lado de la Tierra es de día. Okay. Aquí hay calor y en otro sitio está helado. O sea que en el mismo cuerpo humano sucede lo mismo. Si un sitio está ácido, pues otro está alcalino. Okay. No se puede ir solamente una parte del cuerpo a la acidez y todo lo demás permanecer igual. Este cambio del pH sucede en dos puntos específicos, uno alcalino, otro ácido, y casualmente magnéticamente están en resonancia, se atrae magnéticamente. Okay. Entonces, el chiste es equilibrar el pH. Exactamente. Si está distorsionado tu pH en un cuerpo humano, cuando te dicen, hazte una prueba, un estudio, y sale mal tu pH, es que allá hay un virus, una bacteria. Hay un microorganismo. En el pH neutro ningún microorganismo puede sobrevivir. Todos necesitan o acidez o alcalinidad para sobrevivir en tu cuerpo. Okay. Pero el descubrimiento es que si un sitio de tu cuerpo está ácido, ahí hay un tipo de microorganismos, pero hay otro sitio de tu cuerpo que está alcalino con otro tipo de microorganismos. Okay. Y siempre están en resonancia dos. Okay. Uno ácido, sur, y otro alcalino, norte o negativo. Perfecto. Oye, Federico, y bueno, ¿cómo se lo toma la industria farmacéutica este tema? Las implicaciones políticas que también puede haber. ¿Ha habido algún momento en que el doctor Boyce o algún terapeuta se sienta amenazado, se sienta peligro con lo que están haciendo? Sí han habido muchas cuestiones de represalias. En su momento, el doctor Isaac Boyce, cuando fue a platicar al sistema de salud lo que él había descubierto, pues obviamente se topó con pared y le fueron cerrando puertas hasta donde cuando un día llegaron y lo detuvieron y se lo sacaron de su consultorio, lo llevaron casi preso para ponerle una advertencia de que dejara de molestar a las autoridades sanitarias. Entonces, él lo que hizo fue, bueno, pues me prohibieron molestar a las autoridades sanitarias, pero no me prohibieron la enseñanza. Y entonces se dedicó a enseñar a personas que estuvieran interesados en manejar esta terapia y convertirse en terapeutas de biomagnetismo. Y así fue como él a mí me preparó, por ejemplo, y pues yo soy un terapeuta calificado, pero que las clases me las dio el mismísimo doctor Isaac Boyce. De hecho, estuve buscando en internet el impacto nacional e internacional que tienes, de que eres de los alumnos aventajados de él. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Federico. Ahorita vamos a hablar sobre qué puede curar el biomagnetismo y qué no puede curar, para que tengamos una idea exactamente de lo que resulta ser este sistema. Quédense con nosotros, estamos platicando aquí con Federico Vega, Sin Tanto Show. Muy bien, Federico, estamos platicando sobre qué cosas puede curar el biomagnetismo y cuáles no. O sea, evidentemente, si vengo con una fractura de pierna, pues soy imán que les puedo poner una cinta que pegue una pierna, pero ¿qué cosas sí pueden curar el biomagnetismo? Y especialmente me gustaría que se registrara cuáles las que no. Bueno, mira, es un problema hablar de esta cuestión de curar, Okay. porque herimos susceptibilidades a veces muy delicadas. Lo que nosotros hacemos con el biomagnetismo es neutralizar las distorsiones del pH que sufre el organismo cuando entra cualquier enfermedad orgánica, virus, bacterias, hongos y parásitos principalmente. ¿Ok? Entonces, un campo magnético acaba con cualquier microorganismo patógeno que entra a tu cuerpo.
neutralizando el pH a través de campos magnéticos. ¿Ok? Un microorganismo entra a tu cuerpo y polariza a dos sitios de tu cuerpo, uno que se va a la acidez y otro a la alcalinidad. Oye, A este fenómeno le llamamos par biomagnético. ¿Ok? El par biomagnético es el conjunto de cargas que identifican a una patología. Estas cargas son de polaridad contraria, que se atraen magnéticamente debido a la alteración del pH de los órganos que las soportan. ok, ¿Ok? O sea, que dos sitios de tu cuerpo entran en resonancia debido a la alteración del pH. ok. Con un campo magnético externo que nosotros vamos a colocar externamente en tu cuerpo, este campo magnético impacta las dos cargas que están polarizadas, una se fue al norte, otra se fue al sur. Entonces, poniendo los imanes estratégicamente allá, estas dos cargas lo que hacen es impactarse en el pH neutro. Entonces, ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún parásito puede sobrevivir en un pH neutro. Bueno, tú no lo quieres decir, pero lo voy a empezar a decir yo porque estamos iniciando el show. Bien. Federico, me impresionó cuando fui contigo en medio de la pandemia. Me estaba sintiendo mal y fui contigo. Y Sí. resulta que tú eres el único ser humano, bueno, tú y tu hijo, porque estaban en la puerta, que no tenían cubrebocas. Y cuando yo te dije, ¿qué está pasando? Que no tienes cubrebocas, me dijiste, yo a esto me he enfrentado, a este virus me he enfrentado desde hace muchos años, no es nuevo el COVID, y yo me he enfrentado a eso, y aquí vas a salir sin ningún problema, y salí sin ningún problema. Entonces, lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú. Gracias. Pero lo mismo ha pasado con temas de sinusitis. Me acuerdo de un viaje que íbamos a hacer que mi hija llegó agripada y me dijiste, no vas a suspender tu viaje, sí va a poder viajar. He visto personas esperando turno contigo, incluso con padecimientos muy serios, como el cáncer. Y bueno, pues he entendido que si se detecta a tiempo, se pueden hacer un cambio significativo para estas personas. ¿Qué cosas no debería una persona que nos esté viendo aquí pensar que pudiera ser de alguna forma mejorado su bienestar con los imanes? Bueno, pensando en las cosas que son beneficiosas con el biomagnetismo, pues vienen toda clase de sintomatologías, vienen toda clase de enfermedades y pues bueno, el problema no es un virus o una bacteria por sí solos, sino que el problema es cuando ellos se asocian. ¿Ok? Cuando se asocian microorganismos es cuando realmente tenemos un problema más serio de salud. Por ejemplo, si se asocian dos virus, esto provoca un infiltrado a cavidad potencial. ¿Qué quiere decir? Que empieza a haber agua en las meninges. Y eso se debe a que dos virus se asociaron. Empieza a haber agua en las meninges y el médico lo que hace es extraer el agua, pero no va a tener cómo solucionarlo, porque son dos virus asociados. Okay. Entonces, trabajar con un virus para la medicina, pues es lo más difícil, porque para cuando hay un virus, el médico te dice, es un virus, vete a tu casa, no hay nada que hacer. No hay ninguna receta para decir, tienes paperas y te vas a tomar esto y ya no vas a tener paperas. Eso no existe. Ok. ¿Ok? Entonces, el conflicto es ese, ¿no? Que empiezan a haber microorganismos que se asocian y entonces tus diagnósticos pues, pueden ser infinitos. Imagínate que se asocian 3 o 4 microorganismos en un sitio y entonces ahí empiezan a cambiar nombres, ¿no? En vez de decir infiltrado, podrían decirte tienes un quiste, o tienes un pólipo, o tienes un absceso. Entonces, cuando se van asociando microorganismos, entonces cambia, digamos, el diagnóstico, hasta llegar a una neoplasia o una neoplasia maligna. Pero tiene que haber la asociación
de microorganismos. Ok. El problema de un tumor en sí, pues el sitio donde está el tumor es como si fuera un incinerador biológico donde está tratando de que no se esparza por todos lados el problema. Ese incinerador quiere que ahí se detenga todo. Y el problema no es el sitio de donde está el tumor, sino los socios que se asociaron para provocar que se esté formando ese tumor. Ok, ok. Y bueno, entiendo que una de las cosas que has estado promoviendo es que haya más terapeutas, que esto se sepa. Y para eso estás haciendo cursos, estás preparando, digamos, una nueva generación. Sí, de- sí. El tema de la enseñanza, pues me tocó la fortuna de que el mismo doctor Boyce, cuando él estaba en vida, pues me diera a mí la autoridad para ser maestro de biomagnetismo de su técnica ok, en su escuela. Y pues a eso me he dedicado después de que me dio esa autoridad. Pues alrededor del mundo yo creo que ya debo de tener más de 1000 alumnos en Perú, en Yucatán, en Italia, en Argentina. O sea, ya se ha ido expandiendo este conocimiento por mi terapéutica. A mí me llamaron de otros países para ir con esta técnica y pues con resultados increíbles que ha provocado que yo termine siendo maestro de la técnica en otros países, por ejemplo. ok. ¿Y ha habido alguna constancia de alguien que llegue con un padecimiento y después se pueda demostrar científicamente que mejoró? Sí, o sea, cuando, por ejemplo, llega un paciente con un tumor, este paciente a lo mejor ya ni siquiera lo quieren operar porque ya es inoperable o ya más bien le dicen ya no vamos a hacer nada. Eh, tengo evidencia, ¿no? Donde está un tumor, le hacen una resonancia, 3 semanas después, el tumor mide significativamente menos y 3 semanas posteriores ya desaparece por completo el tumor. Entonces sí tengo, o sea, no tengo cómo comprobarlo científicamente porque lo único que tengo son las imágenes de una resonancia, digamos, antes, durante y después de mi tratamiento. Ok, O sea, pero no está un gabinete de médicos diciendo, a ver, llegó Federico, hizo esto y la persona pasó esto. Ese protocolo, esa prueba científica, pues todavía no ha estado, digamos, en ningún grado comprobado a nivel científico. Nada correcto. más con las evidencias de resonancias o de fotografías o así, donde pues desaparece, ¿no? Lo que sí es evidente es que los síntomas se van. Yo he visto en redes sociales y todo, he visto algunas publicaciones sobre el biomagnetismo y aunque la parte científica, de repente alguien hace alguna expresión, digamos, por la parte científica, veo por cada comentario de esos, veo mucha gente que escribe dando su testimonio de mejora, ¿no? Entonces, si una persona tuviera interés de ser, de que en su propia casa pueda curarse con estos imanes, a ver, estos, si los quieres mostrar, Claro, con dos imanes, si una persona quisiera tomar un curso y todo, si te parece, vamos a pedir que dejen su correo electrónico entre los comentarios claro. para que alguien de tu oficina los pudiera contactar para el siguiente curso, ¿no? Claro, sí, normalmente he hecho cursos periódicamente en Yucatán también y pues la pandemia me provocó que se suspendieran los que veníamos haciendo cada 6 meses y así. Pero bueno, este año ya pienso retomarlo nuevamente para volver a empezar a dar clases porque pues esto es para la humanidad. O sea, yo tengo, gracias a Dios, en mi consulta pues muchas personas que vienen necesitando ayuda Sí, y se resuelve. Entonces, pero solo tengo 2 manos y yo lo que quiero es que pues hubieran miles de manos haciendo esto para que llegue a todas partes, ¿no? A las comunidades más desfavorecidas y todo eso, ¿no? Eso era como que mi principal intención. Ha sido difícil, pero pues bueno, nunca es tarde de poder decir, ¿sabes qué? Sí se va a poder y que vengan personas de otros pueblos y que se lo lleven a sus comunidades y que suceda el fenómeno. hoy con la tecnología y las redes sociales hay muchas más maneras de estar interactuando con más personas
Y bueno, vamos a hacer eso, que todos los que nos están viendo, que tengan interés, que pongan su correo electrónico entre los comentarios y alguien de la clínica los va a contactar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora regresamos aquí, Sin Tanto Show. Estamos platicando del impacto que tiene el biomagnetismo y la bioenergética en el ser humano. Federico, me imagino que habrán personas que se acercan contigo también con un déficit de atención. Esto es, hay personas que quisieran no ser curadas porque es una forma también pues, de llamar la atención, de establecer contacto con su familia o con sus seres queridos. ¿Te ha tocado personas que tú detectes esa resistencia de ellos a ser mejorados en su salud? Sí, he tenido pacientes que, por ejemplo, esta señora llegó ciega. Le dio un virus muy extraño, se fue a Estados Unidos, a Houston, la diagnosticaron, le mandaron mucha cortisona y muchos medicamentos que se utilizan para estas cuestiones de ese problema. Y pues le dijeron que no regresara, 5 años posiblemente no volviera a ver. Entonces, ya regresando a Mérida, su hija le dice, oye, es que Federico dice que puede trabajar en contra de los virus. Si tu problema es un virus, ¿por qué no vamos a ver a Federico? Entonces llegó esta señora, yo la atendí, y el primer día llegó con los brazos así, queriendo acostarse, Federico, Federico. Pero para su segunda visita, misteriosamente, llegó con las manos abajo y no dijo nada y se fue directo a la camilla. Entonces yo le dije, tía, tú ya estás viendo, porque aquí en Mérida todos se dicen tíos. Entonces, tía, tú ya estás viendo. Y me dijo, sí, veo los cuadritos de tu camisa. ¿Tú ya estás viendo, tía? Pero no le dijo nada a nadie. Después de 8 meses se enteró su familia que ya veía. Híjole. Ella vivió 8 meses ciega, pero no estaba ciega. Su mejor patrimonio era decir que estaba enferma, porque llamaba la atención de todos. No se quería curar, pero ya estaba curada. Órale. ¿Y alguna otra anécdota de estas que me imagino con tantos años? ¿Cuántos pacientes calculas que has tenido? ¿Ya son cuántos años? Mira, cuando cumplí 20 años de hacer esto, yo acumulé más de 110,000 pacientes atendidos. Jesús, María. Y después de eso, a un promedio de 6,000 al año. Órale. O sea, pues 130, 140,000 pacientes he visto en todos estos años. ¿Alguna otra anécdota así impactante que nos puedas compartir? Bueno, personas que han llegado en silla de ruedas y se van caminando Ok. con un virus que se llama Guillain-Barré. Es un síndrome. Entonces, ha habido esas curaciones espontáneas fenomenales donde utilizando esta técnica, encontrando los puntos importantes, pues la persona se levanta y se va caminando. ¿Efectos secundarios de alguien que llegue contigo? ¿Algún efecto secundario que deben prever? Por ejemplo, ¿alguna preparación previa para llegar contigo? ¿No? ¿Pueden llegar? Ninguna necesidad. O sea, tú puedes llegar después de haber desayunado, te acuestas ahí unos minutitos y listo. Ok. O sea, la terapia en realidad a esta latitud, con aproximadamente 12 minutos, el microorganismo ya pierde su fuerza patógena y desaparece. Si una persona se resiste, por ejemplo, con hipertensión, con diabetes, decir, oye, no quiero dejar mi medicamento, ¿afecta eso al tratamiento con el biomagnetismo? No. Es más, nosotros les decimos a todos que persistan con sus médicos de confianza, que sigan visitándolos y que sigan llevando sus tratamientos, que no lo suspendan. Yo no le digo a nadie que suspenda un medicamento. Okay. Simplemente nuestra terapia llega a la etiología del problema, no a la sintomatología. O sea, si tú tienes el azúcar alta, se puede deber a miles de cosas. Igual la presión. Pero con el biomagnetismo llegamos a la raíz del problema. ¿Por qué estás con el azúcar alta? Por ejemplo, hay microorganismos
que provocan que tu azúcar suba. Y Ok. no es necesariamente que seas diabético, sino que simplemente subió tu azúcar porque hay en las bacterias hay mucoproteína. La mucoproteína está rica en energía y ahí está el azúcar. Entonces, cuando tú tienes una infección bacteriana, posiblemente te tomas el azúcar y está alta, pero es Sí. por esa bacteria. Y sucede en la gran mayoría de los casos de diabetes, es porque el azúcar está alta, pero por una situación diferente a una diabetes. Ok. Pero el médico te dice diabético, pero es porque tienes el azúcar alta debido a otra cosa. Ok. Esas son las cuestiones que nosotros resolvemos en esta terapia, porque vamos a la etiología. La medicina pues va a la sintomatología. Tú no vas al doctor si no estás tosiendo, si no estás con diarrea o si no te duele la cabeza. Ujú. En cambio, sí puedes llegar a una terapia de biomagnetismo sin ningún síntoma. Ok. O sea, Y nosotros llegamos a la raíz con esta terapia. Encontramos dónde está el pH alterado y lo corregimos en minutos. Y entonces la célula con el pH neutro es la que corrige el problema de salud. O sea que la función que tienen los imanes es equilibrar el pH. Pero cuando el pH interno de la célula afectada, que se neutralizó, corrige el problema. Es el que se encarga de eliminar a los microorganismos. No soy yo ni los imanes. Es el campo magnético que generó un pH neutro en esa célula que estaba afectada por un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. ok. Entonces, neutralizándolo, todos los síntomas van a desaparecer. Pero estamos en la raíz del problema. El campo magnético llega ahí, a la raíz. Fuera de la entrevista estabas diciendo, Federico, que un ejemplo es como la alberca, ¿no? Que necesita, que está sucia. ¿Recuerdas ese ejemplo? Claro, a todos mis pacientes, a todos los que llegan, a todos mis clientes que llegan ahí a la clínica, eh, mm, les hago esta, pues como una analogía, ¿no? Tú te imaginas una piscina que está verde, el agua está turbia, la pared verde y tú, pues no te metes a esa piscina. Está sucia y ni de chiste te metes. Sí. ¿Qué le haces a esa piscina? Pues entonces le pones cloro. El cloro hace una función, pero inmediatamente después le vas a poner ácido. Con un reactivo, tú checas cuánto más necesita de ácido o cuánto más necesita de cloro, y entonces ya cuando se neutraliza el pH, es cuestión de unos minutitos y el agua es potable. Puedes meterte, tomártela, no va a pasar nada. Eso es lo que hace un campo magnético. Un imán sería el cloro, el otro imán sería el ácido. En esa piscina donde vive tal bacteria, entonces ya no puede sobrevivir esa bacteria porque está el pH neutro de ese espacio donde vive y se reproduce el microorganismo. Ok. Y a veces se vive y se reproduce en un sitio, pero se manifiesta en otro. Como por ejemplo el caso de mi hijo, que son las adenoides inflamadas, pero el virus vive en el ligamento hepático. Ok. Entonces, poniendo aquí el campo magnético, se neutraliza el pH de ese sitio y el virus pierde fuerza patógena, desaparece y listo. Qué maravilla. Oye, Federico, me viene a la mente ahorita que hablabas de estos cursos que de repente se pueden retomar aquí en Yucatán. Me vienen con una certificación oficial, ¿no? Estos cursos. Me imagino que pueden haber personas que digan que lo hacen y puede ser que no tengan la certificación o que estén haciendo un fraude con sus Sí, servicios. sí es un problema Sí. porque se han hecho demasiados cursos que no están avalados ni supervisados ni ni mucho menos certificados por la escuela. Por la escuela Ok. original del doctor Isaac Gois, él ya se murió, pero bueno, nos ha dejado algunos maestros que sí estamos calificados para hacerlo, para explicarlo. Por ejemplo, yo utilizo un vocabulario que lo puede entender cualquiera, Ujú. entonces eso pues anima a muchos a poderlo Claro. hacer. En cambio, si tuviera un vocabulario que te cierra a la cuestión solamente médica, pues entonces se reduce el potencial, ¿no? Ok. Pero realmente esto es para que sea para la humanidad. O sea, realmente. Ok, me quiero imaginar que si en un hospital
de primer nivel, hubieran algunos terapeutas con biomagnetismo, habría menos carga a la hora de la ocupación hospitalaria, ¿no? Porque muchas cosas, dijiste ahora diarrea, dijiste una gripa, muchas de las enfermedades más comunes. Me acuerdo en alguna ocasión que estábamos hablando del dengue, de chikungunya, muchas de estas enfermedades podrían evitar que tengan que ser hospitalizados o un medicamento puede despresurizar el presupuesto también público, ¿no? Pues realmente es un tema muy, muy difícil de tratar, porque pues obviamente se lastiman intereses generados, no sé por qué. O sea, realmente se me hace una cuestión inconsciente. Debería de ser el contrario, ¿no? Si esta terapéutica te ayuda a reducir al 50% la ocupación de camas, al 50% la ocupación de salas de terapia intensiva, pues debería de llamar algo la atención para poderlo hacer. Para Hasta de poderlo, medicamentos. Oye, no, te tienes que tomar este medicamento el resto de tu vida y pasa el seguro para que te lo estemos dando. Oye, si hay alguna otra alternativa, yo probaría, ¿no? Digo, es, cuando menos los estudios científicos debería de ser la propia autoridad los que lo promuevan, hasta para decir, oigan, ahí está aquí comprobado, ya lo estudiamos, no funciona, sáquenselo de su cabeza, pero que lo hagan y claro. salir de esa duda, porque creo que al final la recompensa sería mucho mayor si se puede detectar que eso ayuda realmente para la gente, para que de alguna forma puedan curarse, ser más productivos y que sea no tan impactante para el presupuesto público, ¿no? Sí, es un problema a nivel mundial, ¿eh? No es nada más local o de México, sino que es a nivel mundial. Cuando hubo uno de los alumnos en forma internacional que tomaron un curso en España, este doctor es el doctor Raymond Ilú, es un profesional de la medicina que en microscopios de campo oscuro puede sacar tu sangre y con una gotita de tu sangre, él analiza cómo están las células y él te dice y te diagnostica con un microscopio de campo oscuro, porque depende de cómo se mueven las células, él te diagnostica. Y entonces él dice, ah, bueno, mira, tu problema es este, vamos a hacer todo esto y después de un año, 6 meses o 2 años, volvemos a hacer el estudio a ver cómo quedaste. ¿Ok? Ok. Entonces, pero el doctor Goiz resulta maestro del doctor Raymond Ilú. Se va a Marbella y ahí en su clínica, el doctor Raymond Ilú dijo, yo conozco a todos los laboratorios de Marbella. Si yo les digo lo que vamos a hacer, todos van a querer venir aquí y comprobar. ¿Cómo? Así, a ver, entró con cólera y media hora después ya no tiene cólera. Ujú. Está interesante, ¿no? O sea, Claro. él con el microscopio detecta el cólera y después se hace la terapia, el laboratorio dice sí, cólera. Y media hora después, a ver, la prueba del microscopio de campo oscuro, mira, ya no está el cólera. El laboratorio dice ya no está el cólera y lo certificamos. Eso era el proyecto. Cuando llegó el doctor Goiza en Marbella a hacerlo, eran más de 200 personas con todo tipo de enfermedades, o sea, no una, sino todos los tipos de enfermedades, y ahí, uno por uno, fueron resolviendo el caso. Pero ningún laboratorio quiso hacer el trabajo. O sea, no es México, es a nivel internacional. Ellos dijeron al principio, sí, vamos, claro que sí, nos conviene demostrar que esto ya no existe. Ujú. Eso dijeron, pero en el momento que tenían que certificar que, a ver, este entró con tuberculosis y a la media hora después ya no está la tuberculosis y poner mi sello y mi firma, no quisieron, no se Ok. pudo hacer. Cuando llegó el momento, un laboratorio dijo, yo lo hago, pero voy a cobrar mucho por cada bacteria que yo certifique que ya no está. Entonces imagínate, en 200 personas, y que cada persona tenga 2 o 3 y multiplicarlo por los miles de dólares que quería por cada una de las bacterias, no se pudo hacer.
Ok. No se pudo hacer. Solo se pudo hacer lo que el doctor Raymond Ilú hacía. Ver en el microscopio de campo oscuro cómo se mueven los microorganismos y media hora después tú ves la célula sana. O sea, cuando no necesitas ser médico, ves así una tormenta y después ya ves aquí el solecito así bien a todo dar. Muy bien. Pues Federico, me ha encantado tenerte por acá. Yo sé que tienes una agenda complicadísima y que fue todo un reto sacarte ahí de la clínica para que estés un rato aquí platicando con nosotros. Encantado. Quiero agradecerte. Si te parece, vamos a poner entonces las redes sociales, el teléfono, por si alguien desea contactarte. Y en esto del curso, pues también, si hay más personas interesadas, pues que pongan ahí su correo electrónico en los comentarios. Eso sería ideal. Te quiero agradecer muchísimo. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Yo sé que te la estabas pensando. ¿Cómo te sentiste? Encantado. La verdad es que un poquito nervioso en el tema de hablar de la cuestión de salud y las cuestiones sanitarias, pero pues al final es lo que es una realidad, ¿no? O sea, yo estoy trabajando en la clínica con enfermedades increíblemente patéticas para la comunidad, pero que se pueden resolver ahí en forma sencilla y mucho más fácil. Y tú lo dijiste aquí, bueno, cada quien tomará su decisión sobre si suspende la medicina convencional, este medicamento. Me decías que, por ejemplo, que tus hijos no conocen algunos medicamentos tradicionales, no los conocen, ¿no? ¿Cuál me habías dicho que nunca han tomado tus hijos? O sea, antibióticos prácticamente nunca tomaron. Después de ese evento, pues ya nacieron 2 hijos más y ya no tuvieron que tomar antibióticos. Okay. Por ejemplo. Bueno, pues ahí está. Aquí hay una alternativa. Las personas están en su derecho de poder experimentar esto que se está planteando. Y la recomendación que hace Federico Vega es que no suspendan los medicamentos que estén haciendo. Y esto es un tema que se tiene que ganar la confianza poco a poco. Que bueno, sobre todo hay personas que cuando ya la medicina tradicional ya les dijo, oye, esto ya no tiene remedio. Muchas veces cuando dicen, pues vamos a hacer la acupuntura, vamos a hacer biomagnetismo, me voy a poner unas tapitas en las rodillas y voy a ir rezando, pues la recomendación sería no esperen a que suceda eso. Desde que tengan una complejidad en salud, vayan buscando alternativas que hoy con los medios de comunicación, con las redes sociales, perfectamente se puede investigar y cada quien que cuente su historia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a compartir, si les parece, con todos los familiares que sepan que existe este sistema, que hay la posibilidad de que tengan una alternativa y que están aquí, no solo en Yucatán, sino en muchas partes del mundo está esta alternativa. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Vamos a seguir generando este tipo de contenidos. Nos vemos para la próxima, así como lo vieron, sin tanto show. Federico, muchas gracias. Gracias, Nerio. Nos vemos. Sin tanto show, con Nerio Torres. Una producción de Península TV.